Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, el tema que nos tiene reunidos el día de hoy es acerca de la NIC 12. Voy a hablar sobre la cuenta 3712, pero mejor me gustaría comenzar primero por el caso de depreciación. Entonces, lo que tenemos nosotros en contabilidad es que en el caso de activos fijos, vamos a seguir las reglas de la NIC 16. Sin embargo, para fines del impuesto a la renta, para determinar tu renta neta imponible sobre la cual tú vas a determinar el impuesto a la renta, en ese caso vas a aplicar lo que es el artículo 22 del reglamento. Entonces, imaginemos lo siguiente, ¿no? Tenemos una maquinaria cuyo costo ha sido 50.000. La fecha de adquisición, supongamos que ha sido el 1 de mayo del 2022. La fecha de uso ha sido el mes siguiente, 1 de junio del 2022. En este caso, pues lo que me dice la NIC 16, ¿cuándo comienza la depreciación? Pues comienza cuando el activo esté listo y operativo para su uso. Es decir, no importa si tú lo has usado de acá 2 meses, 3 meses, cuando esté listo, en ese momento, en ese caso, la fecha de adquisición, va a comenzar la depreciación contable. ¿Y qué te dice por otro lado la parte tributaria? Pues la depreciación tributaria comienza cuando el activo se use. Es decir, si tú lo usas, mejor dicho, cuando el activo comience a generar rentas, ¿ya? En otras palabras, en cristiano, cuando el activo se use, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos dice la NIS 16? Pues la depreciación, en el caso de la depreciación contable, pues yo debo determinar una vida útil, ¿no? Puede ser, pues básicamente lo que puedo hacer yo como contador es consultar con el área encargada, el área que va a estar usando ese activo y consulto al ingeniero, ¿no? Señor ingeniero, más o menos cuánto tiempo estima la empresa o cuánto tiempo de vida va a estar la empresa en la máquina, ¿no? Y te puede decir, por ejemplo, supongamos que te dice 3 años. Eso no lo vas a determinar tú como contador, tú tienes que preguntar al encargado o al especialista, ¿no? Pero la depreciación tributaria, pues nosotros la encontramos en lo que es el artículo 22 del reglamento, ¿no? Entonces, entro a la página de SUNAT. En la parte derecha encuentro el impuesto a la renta y acá está el reglamento. Es el capítulo 6, si no me equivoco. Ya más o menos por acá está. Ya. Estas son las tasas límites de depreciación tributaria, es decir, el gasto que va a ser reducido para fines del impuesto a la renta. Básicamente son tasas límite, ¿no? Porcentaje anual de depreciación máximo. Es decir, si tu depreciación contable pues excede ese límite, lo que tendrías que hacer tú sería restarle, ¿no? Ese gasto. En otras palabras, pues en ese caso yo estoy trabajando con una maquinaria, ¿no? Entonces esa maquinaria pues va a estar acá, 20%, ¿no? Entonces la tasa de depreciación tributaria va a ser 20%, ¿no? Entonces, supongamos que yo comienzo a hacer los registros contables, ¿no? Entonces, como les digo, la depreciación contable comienza a partir de esa fecha, 1 de mayo de 2022. Entonces, lo que voy a hacer va a registrar la depreciación, por lo cual 50.000 entre cuántos años, o sea, lo anual que voy a depreciar va a ser esto, ¿no? Pero lo correcto en el caso del año 1, que es el año 2022, pues tendría que depreciar por los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre, ¿no? Que en total vendrían a ser enero, febrero, marzo, abril, 8 meses. Entonces, ¿qué hago acá? Lo divido entre 12 y luego lo multiplico por los 8 meses restantes. Esa va a ser la depreciación que yo tenga por el año 1 o el año 2022, que es lo mismo.
fines del impuesto a la renta, pues me dice, oye, el gasto que va a ser aceptado tributariamente como máximo es el 20%, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Lo mismo. Pues 50.000, en ese caso, la depreciación anual va a ser 5, ¿no? Entre 5, mejor dicho. Eso es lo que va a ser aceptado como límite. Sin embargo, pues yo he comenzado, bueno, el activo yo lo comencé a usar a partir de junio, ¿no? Es decir, enero, febrero, marzo, abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo, esos meses no computan. Los meses que computan son los meses siguientes. Entonces, ¿qué hago acá? Este es lo anual, ¿no? Lo divido entre 12 y luego lo multiplico por los meses que computan, ¿no? Que vendrán a ser no enero, no febrero, no marzo, no abril. Tampoco, perdón, no enero, no febrero, no marzo, no abril, tampoco mayo, sino a partir de junio, ¿no? Es decir, quedan 7 meses. Este es el gasto que es aceptado para fines del impuesto a la renta. Lo voy a sombrear del mismo color, que es amarillo. Y entonces, este sería el asiento que yo tendría, ¿no? Pero, a ver, lo voy a hacer hasta el año 3, mejor dicho, hasta que se acabe la depreciación. En ese caso, para el segundo año, lo que voy a hacer va a ser igual, entre 3. Para el tercer año, hago esto entre 3. Acá llevo 12 meses, 12 meses. ¿Acá cuántos meses he depreciado? Pues he depreciado 8 meses. Entonces, ¿cuántos meses me faltan para completar el año, no? Me faltan, pues, acá me faltan 4 meses para que sean los 3 años completos. Entonces, igualito, entre 3, entre 12 por los 4 meses. Entonces, si yo sumo toda la depreciación, me debe dar el monto del activo, ¿no? Que son los 50.000. Para la parte tributaria, pues, acá no va a ser 8 meses. Lo que va a ser acá va a ser los 7 meses. Va a ser 12 meses completo. En este caso, pues 50.000 entre 5. Para el siguiente año se repite, 12 meses igual, igual se repite. ¿Cuántos años serían acá? Serían 5 años, ¿no? Entonces, a ver, acá tengo 12 meses, 12 meses, 12 meses. Es decir, tengo 4 años y 7 meses. Para llegar a los 12 meses, para completar el año, me faltan 5 meses. Entonces, en esa parte, en el siguiente año voy a depreciar por 5 meses. Entonces, ¿cómo jalo la depreciación? De igual forma, el costo, 50.000, entre 5, lo que voy a depreciar anualmente, entre 12 para mensualmente, y en ese caso voy a tomar 5 meses. Entonces, si sumo todos los montos de la depreciación, pues me debe dar los 50.000. ¿Ya? Entonces, este va a ser el año 2023, el año 2024, el año 2025, el año 2026 y acá. Bueno, el año 2027 también. En otras palabras, año 1, año 2, el año 3, el año 4, el año 5, el año 6. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar acá es que, mira, en la primera parte, lo que me dice, básicamente los gastos para que sean deducibles, podría resumirlos en dos. Los gastos de depreciación diferentes a las edificaciones y los gastos por desvalorización de cuentas por cobrar. Esos son básicamente son los dos gastos que sí o sí necesitan estar contabilizados
para que yo los pueda deducir. En este caso, pues mi límite va a ser 5.833, pero lo que yo he contabilizado me he excedido, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Supongamos lo siguiente, ¿no? Que tenga una utilidad contable por 50.000. En esa parte, pues, oye, me hice la parte tributaria, pues solo va a ser deducible el límite del 20%, ¿no? Que es lo que he calculado acá lo de amarillo, pero yo he contabilizado eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar. ¿Cuánto resto? La diferencia, ¿no? Entre esos 11.000 con estos 5.833. Entonces, el exceso de depreciación, lo que yo me he pasado sobre los 5.833, es mi utilidad. Bueno, no se llama utilidad tributaria, en términos así correctos se llama renta neta imponible. Entonces, mi renta neta imponible vendría a ser eso acá con eso acá. Es como si nunca hubiese contabilizado ese exceso, ¿se dan cuenta? Entonces, en base a esto, multiplico el impuesto a la renta, que puede ser que es el 29.5% en casos generales, y pues esto es lo que yo voy a para el fisco en el ejercicio, ¿no? 16.307. Pero mi pregunta sería, oye, esta diferencia de 5.278, pues en este ejercicio, en el año 2022, que es el año uno de nuestro ejemplo, pues no va a ser aceptado, pero sí va a ser aceptado a después. Es decir, si yo lo puedo ejemplificar acá en unos cuadros, acá podría tener esto, ¿no? Esto vendría a ser el exceso del año uno. El año 2, pues sería 6.667. El año 3 es lo que yo voy a adicionar, lo que es acá, ¿no? 5.278, 5.278. Eso es lo que voy a hacer cada año. Entonces, para el siguiente año, pues en ese caso, oye, mira, ¿cuánto estoy contabilizando yo como depreciación? 5.556. Pero lo que yo puedo deducir, lo máximo que puedo deducir en ese caso es 10.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá estaría recuperando. Igual acá. Y igual en el último año. Entonces, si yo sumo todo esto de acá, el exceso que yo voy acumulando, pues al final siempre lo tengo que recuperar. Entonces, si yo sumo a una suma acá vertical, pues me debe salir cero, ¿no? Me sale cero. Es como, no sé, en otras palabras, como el amor de tu ex, ¿no? Es como que nunca existió o nunca hubo nada, siempre fue cero, no existía, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto se llama diferencia temporal, ¿ya? Eh, la diferencia temporal, básicamente, pues es un impuesto, es un gasto, el cual no es aceptado todavía, o es un gasto, es un ingreso que no es aceptado todavía en el hoy, pero va a ser aceptado más adelante. Oye, Alejandro, ¿y cuándo va a ser aceptado más adelante, no? Pues eso lo vemos en el año 4, año 5, año 6. En ese caso estoy recuperando, ¿no? Pues, y si todo es cero, pues tiene la lógica, o sea, lo que tú excedes en los primeros años, lo vas recuperando en los ejercicios posteriores, ¿no? Y por eso, pues les vuelvo a explicar que la suma se hace cero. Entonces, acá, ya, voy a adicionar dos columnas más. Entonces, esta diferencia temporal me va a ocasionar un impuesto a la renta diferido.
¿Ya? Entonces, el impuesto a la renta diferido es esta diferencia temporal por la tasa del impuesto a la renta. Y otra vez, si yo vuelvo a sumar todo esto que está acá, pues el resultado va a seguir siendo cero. ¿Se dan cuenta? En cristiano, ese impuesto a la renta diferido es el impuesto a la renta que estás pagando hoy día, pero lo vas a recuperar más adelante. En los 3 años, en esos 3 años, lo que yo estoy pagando de más, entre comillas, es 5.490.28. Eso es con respecto de lo tributario con lo contable. Pero eso yo lo voy a recuperar más adelante. 5.490.28, la suma que está acá abajo. Entonces, si yo sumo esto con lo que está acá arriba, pues obviamente va a ser cero, ¿no? Entonces, a ver, este asiento es básico, ¿no? Determinar el impuesto a la renta, de ese caso es el impuesto a la renta corriente, lo que tú vas a pagar del ejercicio. ¿Cómo es el asiento, no? Si lo queremos aterrizar en plan contable, pues en ese caso, pues se está aumentando mi impuesto por par, que es la cuenta 40171, y por el otro caso, esto está asociado con los asientos de cierre, ¿no? Que es la cuenta 88. En ese caso, la 881. Irías por el impuesto a la renta corriente. Entonces, lo que la mayoría hace es que solo llega hasta acá, ¿no? Pero, oye, ¿no te das cuenta que esta cosa que se llama diferencia temporal? A ver, ¿qué es una diferencia temporal? Pues lo vuelvo a repetir, son gastos o ingresos que todavía no son imputables en el periodo que estamos trabajando. Sí, no van a ser imputables más adelante, ¿no? ¿Cuándo van a ser más imputables más adelante? Pues en ese caso, en el año 2025, 2026 y 2027, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia temporal. Y Alejandro, ¿qué es una diferencia permanente? Pues son gastos que son gastos financieros, es decir, gastos que tú has contabilizado en la contabilidad, pero no van a ser recuperables ni más adelante ni pasado mañana. Es decir, nunca se van a recuperar. Por ejemplo, si tú tienes gastos no sustentados con comprantes de pago o gastos por multas, son gastos financieramente, ¿no? Tú lo registras en la contabilidad, pero tributariamente no has aceptado, nunca va a ser aceptado. Entonces, esa es la diferencia básica entre una diferencia temporal y una diferencia permanente. Entonces, lo que hace la mayoría es que llega hasta acá. Oye, pero esta cosa de acá, este exceso te va a generar una diferencia, te va a generar un impuesto a la renta diferido, ¿no? Entonces, el asiento que deberías hacer tú acá, deberías contabilizar esto de acá. Ya, en ese caso, pues, mire, imaginemos que no sé qué cuentas usar, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que yo estoy adicionando, estoy pagando menos impuestos, estoy pagando más impuestos en el hoy, perdón, pero esos impuestos que no me estoy, mejor dicho, este gasto que no me estoy deduciendo, me lo voy a deducir más adelante, ¿no? Es decir, voy a recuperar los impuestos que estoy pagando en el hoy, en el mañana. Entonces, mi pregunta sería, ¿es un activo, es un pasivo, ingreso, patrimonio, gasto? Entonces, grafiquemos, sabemos que tenemos cuentas del lado deudor y del lado acreedor. El lado deudor sabemos que es activo, gasto, pasivo, patrimonio, ingreso. Más posibilidades no existen, solo son estas. ¿Ya? Entonces, yo no sé qué hacer, qué registro hacer, ¿no? Pero analizando el hecho económico, sé que voy a recuperar algo más adelante. Acá está demostrado. Entonces, ¿qué es? Si es algo que voy a recuperar, en el lado del debe, ¿qué puedo registrar? ¿Un activo o un gasto? En ese caso sé que voy a recuperar algo, ¿no? Es como que cumple la definición del activo, ¿no? Entonces, sé que es una cuenta del elemento 3, ya está, ya lo aterricé en el elemento 3, pero me falta, ¿no? Y tendré que buscar ahí que más o menos qué cuenta se asimila. Entonces,
Si yo busco en el plan contable, voy a encontrar la cuenta 3712. Se llama activo por impuesto diferido. En el lado del haber, pues lo que voy a usar va a ser la cuenta 882. En sí, ¿esto qué representa? Esto representa un ingreso, porque las cuentas del elemento 8 que se usan para hacer asientos de cierre, pues cuando están en el debe, pues representan gasto. Y cuando están en el haber, representa ingreso. En ese caso, Alejandro, mira, tú estás haciendo ese asiento, ¿no? Hemos analizado que esa parte está bien y esa parte, pues, va a corresponder a la cuenta 882. En ese caso, el asiento que dice registrando acá es un ingreso por impuesto a la renta diferida. Pues quizás pueda ser chocante, ¿no? Oye, ingreso, pensé que los ingresos solo se registraban en el elemento 7, pero en el proceso de cierre, según el saldo que tenga tu cuenta 88 o tus cuentas del elemento 8, pues si están en el debe va a ser gasto y si están en el haber va a ser ingreso. Y eso posteriormente se traslada a la cuenta 89 y para rematar se traslada a la cuenta 59. En ese caso, esto se llama impuesto diferido. Esto de acá arriba se llama impuesto corriente y acá se llama renta de tercera. A ver, el impuesto corriente es un impuesto que yo estoy pagando, ¿no? En ese caso el 88.1 está cargado, ¿no? Representa un gasto por impuesto a la renta y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero si fuese al revés, un impuesto que yo voy a recuperar más adelante es un ingreso, ¿no? Entonces, este es el caso de depreciación NIC 16 versus artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Entonces, diferencias permanentes. Oye, ¿qué son las diferencias permanentes? Es lo que ya les he explicado, pues son gastos o ingresos que no son imputables ahora ni nunca para determinar el impuesto a la renta de tercera categoría. El ejemplo más básico, pues, de gastos, podríamos hablar lo siguiente, ¿no? Gastos sin comprobante de pago. Es decir, si tú te vas a la cachina y te compras una cochinada, pues, una cochinada entre comillas, ¿no? Una chatarra, no sé, no te van a dar comprobante, ¿no? Entonces, ¿cómo tú acreditas que tienes un gasto para fines del impuesto a la renta? Pues no podrías acreditar nada. Entonces, ¿qué haces al final? Pues ese gasto, ese desembolso, lo que te ha costado, tendrías que adicionarlo, ¿no? Únicamente hacer esto. Pero eso ya no califica como diferencia temporaria, porque es un gasto que no va a ser aceptado ni en el hoy, ni en el mañana, ni en el pasado mañana. En el caso de ingresos, pues, a ver, en el caso de ingresos que sean diferencias permanentes, podríamos hablar de los ingresos percibidos por dividendos. Esos ingresos percibidos por dividendos, pues básicamente ya tributaron en su momento, es decir, tú no tienes que tributar sobre ellos. En ese caso, esto está exonerado, ese está exonerado del impuesto a la renta, porque, o sea, imaginemos que tú tienes acciones en otra empresa, ¿no? Pero es una persona jurídica. En ese caso, cuando te paguen los impuestos, ya te están, entre comillas, te están reteniendo. Entonces, ya te están reteniendo, ¿no? Tú recibes los dividendos y esos dividendos cuando tú los recibes ya no vas a tributar por ellos, porque ya han tributado en su momento inicial. Es decir, han tributado una vez, ya no pueden tributar dos veces. En ese caso, esos ingresos, obviamente para fines financieros se registran, pero para fines del impuesto a la renta nunca van a tributar, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto hoy día ha sido acerca de la cuenta 3712, que es impuesto a la renta, diferido, resultados.
Pero ¿cómo sería el caso de la 4912? A ver. Acá voy a poner el resumen de lo que he explicado. Entre comillas, ¿qué significa la 3712? Significa un impuesto que voy a recuperar más adelante. Es decir, lo pago hoy, pero no lo pagaré después. En cristiano, esta sería la traducción de la 3712. Y la 4912, pues todo lo contrario, ¿no? Es un impuesto que voy a recuperar. Entonces, si no es recuperar, si es todo lo contrario, que voy a pagar más adelante. Es decir, lo pago hoy, es decir, no lo pago hoy, pero lo pagaré después. Básicamente lo que estaría haciendo acá es deducirme un gasto, el cual me deduzco un gasto ahorita, pero más adelante voy a tener que pagar más impuesto a la renta, ¿no? El caso más emblemático de esto, pues vendría a ser el, el leasing. No, la depreciación acelerada por leasing. Básicamente, acá también tengo una parte contable, que es la NIF 16. Contablemente, tributariamente, no recuerdo el artículo, creo que era un decreto legislativo, pero básicamente lo que dice ese decreto legislativo es que tú puedes deducir el gasto por arrendamiento, puedes deducir el gasto por arrendamiento 12 ejercicios. Es decir, completamente deprecias ese activo en 12 ejercicios. Pero contablemente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que evaluar la vida útil del activo o el plazo del contrato. Entonces, acá obviamente va a haber una diferencia, ¿no? Lo que va a optar la mayoría, suponiendo que son personas que son, pues personas que sepan de negocios, pues va a decir, oye, mira, si me puedo decir más gasto en el hoy, pues, ¿qué quiere decir? Que voy a pagar menos impuesto a la renta, ¿no? Y pues ese dinero que dejo de pagar hoy día, pues lo puedo trabajar y me va a servir más, ¿no? Entonces, lo que quiere el empresario, pues, es pues, bueno, el contador puede plantear estrategias financieras, contables, ¿no? Entonces, le pone este caso sobre la mesa al gerente y le explica, ¿no? Entonces, todo gerente siempre va a querer pagar menos impuestos en el hoy y siempre ese pago de impuestos lo va a querer aplazar lo más posible, ¿no? Básicamente todo negocio va a querer hacer eso. Entonces, tributariamente, pues siempre, casi siempre se va a optar por depreciar el activo en base a 2 años. Entonces, supongamos este caso, ¿no? Supongamos que el costo del activo, 50.000. Evalúo la vida útil en base de 5 años, o 5 years en inglés. Tributariamente lo voy a depreciar en 2 años. Entonces, ¿cómo sería el registro, no? Pues, contablemente, por el año 1, pues tendría esto, ¿no? Debe haber la cuenta 68 y la cuenta 39. ¿Por cuánto? Por entre 5. Esto es lo que voy a depreciar cada año, 10.000. Para fines del impuesto a la renta, entre comillas, voy a hacer este asiento, ¿no? Es decir, no es que yo lleve contabilidad paralela, ¿no? Solo les estoy ejemplificando cómo sería el gasto tributariamente, ¿no? En ese caso, pues mando gasto a la mitad del activo, 25.000. Esa es la cuenta 68 y la cuenta 39, ¿ya? Esto lo voy a hacer yo hasta el año 5. Amigo, torreja mi Excel. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Voluntariamente solo va a ser 12 ejercicios. Entonces,
Como les estoy hablando de diferencias temporales, lo que voy a hacer, voy a trabajar con gastos. Cuando es diferencia temporal, se refiere básicamente al método del estado de resultados, ¿no? Y en el estado de resultados nosotros tenemos ingresos y gastos. En ese caso, planteo lo mismo, ¿no? Acá tengo una diferencia entre el gasto que es aceptado en la parte tributaria y el gasto que es aceptado en la parte contable. A ver, lo que yo puedo deducir en este año, pues va a ser 25.000, aunque yo haya contabilizado 10.000. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Una diferencia, ¿no? De 10.000, 15.000, perdón. Igual acá, 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 acá y acá. Entonces, si yo vuelvo a sumar todo esto, pues va a ser cero. Como el amor de tu ex o como el amor que él o ella te prometió. Es decir, nunca existió, nunca hubo algo, siempre fue cero. ¿No? Claro, ya. Entonces, es la misma figura de acá abajo. ¿Esto qué es? Es una diferencia temporal. Y a esto le aplico el impuesto a la renta del 29.5%. Le aplico el impuesto a la renta 29.5% por esto. Voilà, 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 voilà. Si vuelvo a sumar esto, pues va a volver a seguir siendo cero, ¿no? Entonces, supongamos lo siguiente, pues tengo utilidad contable, que eso le saco de una hoja de trabajo, por 20.000. En ese caso, ¿qué va a pasar? Analicemos, ¿no? Oye, mira, lo que yo he contabilizado es 10.000, ¿no? Pero yo voy a deducir 25.000 de gasto, porque es lo que tributariamente me permite ese decreto legislativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que deducirme gasto, ¿no? En papeles de trabajo hago eso, deducciones. Acá pones gasto por leasing. En ese caso, ¿cuánto es lo que voy a deducir yo como gasto, no? 15.000. Ahí está. Y mi renta neta imponible tendrá que ser esto. 20.000 menos 15.000. Eso le aplico el impuesto a la renta del 29.5%. Llevándolo a asientos contables, pues, ¿qué tendría yo acá? Tendría que pagar eso al fisco, ¿no? Si es algo que tengo que pagar, es un pasivo, 4171 y acá la 88.1. En ese caso le doy una glosa por el impuesto a la renta corriente. Sin embargo, oye, les pregunto, acá yo tengo una diferencia en temporal, es decir, es un gasto que es aceptado en el hoy, pero más adelante ya no va a ser aceptado. Mejor dicho, es un gasto que ahorita lo estoy usando ese gasto con el fin de pagar menos impuesto a la renta, pero más adelante, pues lo que voy a hacer va a ser lo contrario, ¿no? Ahorita en este ejercicio, en el ejercicio 1, le estoy deduciendo, pero más adelante, en los posteriores ejercicios, lo voy a tener que adicionar. Entonces, si más adelante lo voy a tener que adicionar, significa que voy a tener que pagar más impuesto a la renta con respecto a lo que yo determine en la base contable. Entonces, me copio el monto de acá, 4.425, 4.425. Este es el impuesto a la renta diferido. Es el impuesto a la renta diferido, pues es la diferencia temporal por la tasa del impuesto a la renta, ¿ya? Entonces contabilizo, ¿no? Oye, entonces analizando, yo les he dicho que es un impuesto a la renta, mejor dicho, bueno, es un impuesto que yo voy a pagar más adelante, ¿no? En ese caso, ¿qué cumple? Entre comillas, cumple la definición del pasivo, ¿no? Aterriza en el plan contable, pues va a ser la cuenta 4912. Acá la cuenta 882 por el impuesto a la renta diferida, ¿ya?
Esto va a ser lo que voy a hacer los primeros 2 años. Oye, Alejandro, y al año 3, al año 4, al año 5, pues sería lo siguiente, ¿no? A ver, lo que yo voy a tener año a año, en ese caso año 1, lo voy a ejemplificar hasta el año último. Año 2, al costado. Va a ser lo mismo. En ese caso, pues el monto va a ser 4.425, que está acá. Uy, uy, uy. Entonces se dan cuenta cómo en el año 1 y en el año 2 voy deduciéndome más impuestos. Sin embargo, en los siguientes años, en los años que está en negativo, lo voy a tener que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Este es el año 3, el año 4, el año 5. Entonces, voy a contabilizar lo mismo, es decir, 2.950. Bueno, según lo que yo he hecho los cálculos al costado, 2.950. Acá también va a ser 2.950 y así en los 3 últimos años. Y por contrapartida, pues 2.950. O mi pregunta sería, oye, ¿qué cuenta uso acá, no? Mira, si acá has estado generando un impuesto a la renta diferido por 8.850, pues los siguientes años lo tienes que saldar. Mira, 8.850. Y como les dije, todo esto suma cero. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues tiene, bueno, dándole el sentido, si yo he estado abonando la 4912, pues lo que va a pasar en los siguientes 3 años, voy a tener que saldar esa cuenta. Oye, ¿cómo la saldo? Si acá está abonado, en los siguientes ejercicios la cargo, ¿sí o no? Y 88 por contracuenta. Entonces, si yo me hago una mayorización al año 5 del impuesto pasivo por impuesto a la renta diferido, pues lo que voy a tener en los abonos va a ser esto, ¿no? Año 1, esto. Año 2, esto. Año 3, esto, estos cargos. Al año 4, este cargo. Y en el año 5, este cargo. Si yo sumo ambas partes, pues deben ser iguales. ¿Eso qué quiere decir, Alejandro? Pues que tu saldo, como te vuelvo a repetir el saldo al final, bueno, en el último ejercicio, será igual a cero, porque son iguales. En otras palabras, pues no existió, es como que no existió nada. Así como el amor de... Bueno, ya está muy aburrido hacer ese chiste del amor de tres. Bueno, en otras palabras, básicamente lo que hiciste fue, en los primeros años, pues, pagar menos impuesto a la renta. Sin embargo, es como un impuesto a la renta que pateaste. Y lo pateaste, significa que en algún momento lo vas a tener que pagar. Y es lo que he hecho yo acá. Acá me olvidé de la definición de diferencias temporales. Son gastos o ingresos que no son computables ahora, pero sí más adelante, cuando cumplan cuando cumplan los criterios de la ley del impuesto a la renta. Básicamente, lo que te estipula el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta y el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, para hacer esta NIC, la NIC 12, tú tienes que tener conocimientos. En ese caso, yo les he hablado de la NIC 16 y acá arriba les he hablado de la NIF 16, ¿no? Que es arrendamientos. Entonces, la NIC 12 es como que
Para hacer la contabilidad, pues necesitas saber todas las otras NIC y también necesitas saber lo que te dice el impuesto a la renta, ¿no? Básicamente, pues el artículo 37 te habla de los gastos que son aceptados tributariamente. Y el artículo 44 te habla de los gastos que no son aceptados tributariamente. Entonces, en base a esto, este es lo básico para hacer tus adiciones y deducciones. En base a esto, pues tendrías que hacer tu cuadro, el cuadro que yo te he hecho acá al costado. Esto. ¿Ya? Entonces, ya les he explicado la cuenta 37.2, la cuenta 49.2. Ese sería lo básico de la NIC 12. Y ya pues.